Estás escuchando Entrevistas con Charlie. Y quiero tratar contigo también el tema del materialismo, Sí, porque bueno, el más conocido es el materialismo histórico, yo creo que ese todo el mundo lo puede conocer, pero luego hay otros tipos de materialismo, por ejemplo, el filosófico o el que tú tratas en tu libro, el materialismo político, si no me equivoco. sí. Vale, ¿qué diferencia hay entre estos materialismos? Hay muchos más, ¿eh? La primera persona que teorizó, que acuñó el término materialismo en filosofía fue el inglés Robert Boyle, en el siglo XVII. Pero en ese siglo y un poco en el XVIII, pues hubo un materialismo que se llamó mecanicista, radicalmente ateo, pero también radicalmente conservador a nivel social, que defendían pues el Barón de Holbach, Julien Offray de la Métrie, etcétera, y que bebía un poco del mecanicismo de Descartes, ¿no? Pero claro, hay muchos materialismos, hay un materialismo cosmológico, hay un materialismo óntico, hay un materialismo cultural, que es el de Marvin Harris, que bebe mucho del marxismo también, y que trata de explicar las relaciones humanas en la antropología desde una perspectiva materialista. Pero básicamente, y hay un materialismo dialéctico, que yo creo que el padre de él, en parte, es Engels, y que luego se desarrolla sobre todo en la Unión Soviética con el Diamat, que para muchos comunistas es la parte más filosófica del marxismo. Yo creo que el marxismo realmente es el materialismo histórico, el Diamat es otra cosa, y creo que se pueden disociar. Pero si me preguntas por esos tres, yo te diría que básicamente el materialismo histórico es la filosofía de Marx, que se plasma a nivel ontológico radicalmente en una crítica de la economía política y en el desarrollo ontológico de la idea de producción aplicada al entendimiento de la realidad partiendo del mundo realmente existente que él estudió en su día, que es el mundo de las mercancías que el capitalismo produce. Es decir, él trata de explicar la realidad total partiendo del mundo real histórico que se está desarrollando ante sus ojos, que es un mundo que a través de la industria, del comercio y de la producción de valor económico y la extracción de plusvalor, desarrolla la tecnología y las ciencias hasta el punto de que transforma el mundo de una manera radical antes no vista. Y por tanto entiende que el motor de la historia de ese mundo en marcha, que él analiza a un nivel filosófico, pero también desde las ciencias sociales, es la lucha de clase, que se resolverá, entiende él, en el momento en que la clase obrera realice la filosofía, resolviendo la contradicción entre la historia y la revolución comunista, entendiendo que los proletarios son algo así como los remanentes últimos de los esclavos que surgieron en las polis griegas y en el Imperio Romano y antes incluso. El materialismo filosófico de Gustavo Bueno es una, como dicen ellos, una doctrina sistemática de la realidad que, para resumirlo en términos de Pedro Insua, tendría tres fuentes principales. La escolástica, aristotélico-tomista, a través de la cual también llega en parte Platón. Por otra parte, el marxismo, que también recoge a Platón, recoge a Spinoza y recoge a Hegel. Y por otra parte, la fenomenología de Husserl, que recoge el positivismo y el neopositivismo crítico, incluso cierto constructivismo y científico del siglo XIX. La cuestión es que ese materialismo filosófico de Bueno, en un momento dado, a partir de finales de la década pasada, bueno, no, de la década pasada no, de la década del 2000, de la época de la crisis económica de la burbuja inmobiliaria del 2008, digamos que va alejándose cada vez más del materialismo histórico de Marx como uno de sus pilares y acaba configurándose pues como una suerte de, no sé, de escolástica fenomenológica gnóstica, totalmente alejada de cualquier praxis política o de acercamiento a la praxis política que entiende el marxismo. Creo que el propio Bueno y luego sus discípulos frenaron ese proceso de fusión en un momento dado que siempre estuvo ahí bordeándola. Y el materialismo político que yo defiendo o que propongo en mi último libro, En la vuelta del revés de Marx, no es más que terminar ese proceso de metábasis, de fusión completa y total entre materialismo histórico y materialismo filosófico, sin renegar de otras fuentes, tanto filosóficas como económicas, como de las ciencias sociales o de las naturales, que están en marcha, que han existido o que vayan a existir, ¿por qué no? Y porque mi libro, mi planteamiento no es un fin, es un comienzo hacia algo, y que, bueno, lo he dado en llamar materialismo político, que es un término que no me he inventado yo, que ya existía, que el propio Bueno lo utiliza en su primer ensayo sobre las categorías de las ciencias políticas para oponerse tanto al idealismo político como al formalismo político, y que parte de la base de que
que es una base muy marxista también, pero también platónica y aristotélica, de que toda la realidad, tanto en su comprensión como en su transformación, solo es posible a partir de la vida política. ¿Qué es la vida política? Pues es la vida política, aquel tipo de vida humana desarrollada en las sociedades políticas, tanto preestatales como estatales, como las que se puedan formar postestatales, que eso conecta con el comunismo, con la idea del comunismo en Marx. Y la vida política es aquella, la única capaz de producir la técnica, la tecnología, la ciencia y la racionalidad filosófica necesarias para poder establecer una idea ontológica, noseológica y antropológica y política e histórica de la realidad que sea lo suficientemente compleja y potente como para poder actuar en ella. Eso es básicamente el planteamiento básico de lo que se puede llamar concepción materialista de la vida política o materialismo político, que en esencia es la fusión del materialismo de Marx y del de Bueno sin materialismo dialéctico.